En la historia de la migración francesa, también se tienen registros de la llegada de una especie de exiliados políticos que por sus ideologías o pensamientos filosóficos dejaron la patria para salvaguardar su integridad. Algunos de ellos fueron los hermanos de las escuelas católicas lasallistas o maristas, muchos de los cuales establecieron una misión educativa muy importante en el país. A fines del siglo XIX, el anticlericalismo en Francia era bastante alto y había un conflicto importante con aquellas, digamos, congregaciones religiosas que se dedicaban a la enseñanza y que consideraban que era decisión de los padres el tema educativo y no la educación laica. O sea, es un problema que, bueno, que de alguna manera también pasa a México en el conflicto entre lo que se asume como la educación religiosa y la educación laica, en la figura republicana propiamente. Pero el conflicto en Francia fue tan fuerte que prácticamente muchas de las congregaciones religiosas se vieron ante dos alternativas: o aceptar las leyes educativas en Francia o emigrar. Y hubo muchos que emigraron a América. Entre ellos, sobre todo, se dice que vino un grupo significativo de padres maristas. Son una congregación es de padres y otra es de hermanos dedicados a la enseñanza. Los hermanos en general no tienen voto religioso, y los hermanos de las escuelas cristianas, que en general conocemos como los que son los seguidores de La Salle. Ambos espacios son muy importantes en México porque fueron por muchos años y tal vez hasta la creación del Liceo Franco-Mexicano en la Ciudad de México, prácticamente en los albores de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los colegios franceses fundados en México tenían a su cargo precisamente a estos educadores que habían tenido que salir de Francia, más allá de algunos otros educadores que en sus colegios, a veces colegios particulares, pues también promovían, a pesar de la Guerra de Reforma y de alguna manera de las leyes que se impedían un poco el asunto de la impartición de credo religioso en las escuelas. En el Porfiriato un poco como que obviaron mucho de los aspectos religiosos para permitir, digamos, el crecimiento de todos estos colegios. Algunos de los educadores fueron eventualmente perseguidos durante la Revolución Mexicana, particularmente Carranza, sobre todo cuando Carranza tuvo el gobierno en Veracruz. De alguna manera se dice que es uno de esos momentos como de un gran anticlericalismo, que también se suma al fenómeno del nacionalismo, y entonces muchos de los religiosos fueron expulsados en 1914 del país. Algunos de estos religiosos que ya habían empezado a formar escuelas en México, ahora sí que tomaron el mismo puerto de Veracruz, al mismo tiempo que estaban saliendo muchas veces los empleados de comercio, porque es el momento en el que inició la Primera Guerra Mundial. Veracruz se convierte en un sitio muy especial durante 1914. No solamente está la intervención norteamericana, sino también es un momento que en agosto, y particularmente cuando inicia la guerra o el problema bélico entre los alemanes y los franceses, también es el momento en el que los jóvenes que vivían en México y que necesitaban reforzar los ejércitos franceses tuvieron que emigrar. Entonces ahí incluso muchos de los jóvenes empleados de Orizaba tuvieron que salir al ejército, pero también con ellos iban los hermanos de las escuelas católicas para la defensa de su tierra en un momento determinado. Los que no fueron al frente, porque pareciera que más de 1.300 franceses de todo el país, y no era poco si la colonia no tendría alrededor de 4 o 5 mil individuos, o sea, se fueron muchísimos. Otra parte permaneció de alguna manera en una suerte como de exilio en Cuba o eventualmente en Centroamérica. Durante la Primera Guerra Mundial, Francia se incorpora y el último cónsul, Alfonso Roussel, convoca a los colonos a unirse a la guerra. Sin embargo, los nexos familiares y estas nuevas familias mexicanas en las que ya se conformaban, que ya se veían, les impide participar. Entonces ellos se resisten y no participan en esta guerra, por lo cual el gobierno de Francia en 1916 les quita la nacionalidad, y el cónsul Alfonso Roussel, que tenía la casa del consulado en Jicaltepec, se lleva todas las actas y documentos de estas familias. Ellos pierden la nacionalidad y Marie cambió su nombre a María, François se llama Francisco, y comienza este proceso de reconversión a la nueva nacionalidad mexicana. Para ello comienza a haber símbolos de identidad que se ven ya en los niños, algunas costumbres se empiezan a perder, el hecho de que las familias ya no hablan el francés abiertamente comienza a perderse,
Las relaciones comerciales les hacen a los colonos involucrarse de lleno en el idioma español. Y resulta que la vainilla viene en decadencia al llegar un nuevo cultivo que precisamente es la demanda de este producto alimenticio, que va a ser el plátano. Otros elementos muy valorados en México fueron los científicos, los artistas, los periódicos franceses que abordaban ideas republicanas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, muchos en esta nueva oleada de inmigrantes franceses llegaron a México atraídos por su exuberante vegetación y por las zonas prehispánicas. Los franceses cuando vienen aquí quedan encantados de los franceses ya en la vida mexicana, porque aquí la gente los recibe con cariño, aunque sean mexicanos, aunque sean de origen francés, todos aquí los mexicanos reciben bien a la gente. Y allá pues también, pero también hay ciertas cosas que no toda la gente, es decir, cuando ya nos conocen, ya todo cambia, pero en un principio siempre hay así cosas de cultura ya, de educación, en fin, pero ya una vez conociéndose, se abren, pero bonito, y después quieren regresar y aquí vienen muchachas francesas a dar clases de francés, y hasta ahorita no ha habido una que diga, me quiero ir. México fue una nación atractiva para los franceses. Su diversidad étnica, su riqueza prehispánica, estimuló los estudios sobre nuestro territorio. Y aún en la actualidad, recibimos antropólogos, intelectuales, artistas del diseño, profesores de lenguas promovidos por Francia a través de las alianzas francesas, que han logrado estrechar el vínculo con México y que han realizado grandes aportaciones al país. Vemos pues que México no puede ser comprendido como un país de mestizos y mulatos, pensando solo en la combinación de tres raíces, sino como una nación en la que las migraciones impactaron en la formación de nuevas castas, generando así una sociedad multicultural. Creo que la única forma de entender en una nación en donde inmigran millones de mexicanos todos los días a los Estados Unidos y en donde sabemos que sus pautas culturales queremos que sean respetadas, es también la idea de respetar en México la idea de la multiculturalidad, independientemente pues, de las historias, de conflictos y dificultades que pudieran existir, porque todos los seres humanos tenemos ciertos miedos hacia lo extranjero, pero también elementos de admiración y de, evidentemente, espacios en donde lo multicultural nos permite, creo que, ser mejores ciudadanos en la actualidad, ¿no? Actualmente la riqueza de San Rafael y su historia muy particular le ha posicionado como un destino precisamente de consulta a través de su historia, sus costumbres y sus tradiciones. A él arriban año con año estudiantes de intercambio, profesionistas nacionales e internacionales y da nuevos pie a nuevas líneas de investigación que pueden ser abordados por todo aquel que desee conocer su historia, sus orígenes y sus tradiciones. Soy Arlette Celis. Y esta fue la primera parte de la temporada Migración, una puerta abierta al mundo. Continúa explorando la historia de Veracruz rumbo a los 500 años.